Hola, bienvenidos a Delirio a Dúo, un viaje por los espacios literarios, un lugar donde la razón pierde la razón, un universo de sonidos, letras y palabras en el que nos sumergimos hasta refundirnos en las profundidades de la mente de los personajes y sus creadores. Allí es el lugar en el que dejamos de ser nosotros y nos convertimos en los monstruos y fantasmas que nos habitan. Hoy, psicosis, experimentos y monstruosidad. Hola Pablo. Hola Ángela, y un gran saludo a todas las personas que nos escuchan por otros medios y así las cosas. Podemos empezar con la temática del episodio de hoy. Se sabe bien que los seres que son resultantes de experimentaciones de laboratorio, que son presencias de alguna forma monstruosas, creadas por injertos híbridos y revitalizaciones electromagnéticas y que abundan en la vida real, en la literatura y el cine y la literatura son la vida real, pues esas creaciones a veces monstruosas no son caprichos inventados por mentes extravagantes de imaginación fantástica. No, responden mucho mejor a fenómenos históricos, económicos, incluso políticos, muy presentes en esto que llamamos vida real, y de hecho contestan o muestran las alteraciones, los desvíos, los fracasos, los descalabros de conciencias y de consecuencias funestas, o también milagrosas, o milagrosamente funestas, de pruebas científicas muy reales, provenientes de movimientos de pensamiento, pocas, pero muy importantes presencias de estos fenómenos, donde digamos que la buena intención creadora científica se corrompe en la realización de monstruosidades psicóticas, en los que no se sabe finalmente dónde reside el verdadero delirio, si en la criatura, producto de un experimento que se salió de control, o en el científico o el laboratorio delirante que en su demencia los produce. Toda línea recta lleva directo a un infierno, decía una vez un pensador apocalíptico, y es en la búsqueda de la rectitud en donde se suelen generar las más alucinantes torceduras mentales y experimentales. En este punto, les recordamos, si les gusta el contenido del canal y para fomentarnos a continuar con la creación de material cultural, suscribirse al canal de YouTube Delirio a Dúo Literatura, todo lo demás que ustedes ya saben. En este punto creo que ya nos vamos acercando a los personajes que vamos a tratar el día de hoy. Son personajes que hacen parte de un imaginario ya universal. Hablaremos un poco de Drácula, hablaremos de Frankenstein, también hablaremos de ese personaje bien representativo en la literatura y en el cine, que es el médico loco o el científico loco más bien, así como Frankenstein de Mary Shelley, que vio la luz el año de 1818 y también encontró una de sus mejores adaptaciones en el director James Whale en la década de los años 30 del siglo XX. Estas menciones son algunas muestras representativas de que algo salió mal con ese positivismo científico, movimiento filosófico del siglo XIX, muy característico del siglo XIX, y el racionalismo lógico instrumentalista que ya venía desde el siglo de las luces, pero que es en el siglo XIX donde encuentra como su mayor como explotación, su mayor representación. Exacto, pero para empezar y para no dar nada por sentado, lo primero que uno se preguntaría es qué son estos dos movimientos históricos de los que acabas de mencionar. Por un lado, el positivismo, la filosofía positiva, basada en el método de la observación, la medición, el cálculo visible y tangible, encontró en uno de sus padres fundadores al también creador de la sociología, que es Auguste Comte. Eso en el año de 1830. Y también, como decíamos al principio, sus intenciones eran buenas,
sin duda. Sus intenciones eran buenas para evitar en la ciencia la negatividad de la especulación, de las opiniones subjetivas, de las decisiones tomadas a partir de prejuicios, prejuicios resultantes de dogmatismos, ya fuesen religiosos o de otra clase, de las parcializaciones sentimentales a la hora de estudiar un fenómeno psicosocial cualquiera, ya fuera colectivo o individual. Comte decía que había que desembarazarse de todas las inclinaciones personalistas y buscar la perfección de la objetividad impersonal, de la neutralidad, de la imparcialidad, a través de un método estrictamente racional, donde cada paso del proceso de estudio y sobre todo sus resultados pudieran ser comprobables cuantitativamente. Esto que mencionas a mí me ha llamado siempre mucho la atención y es que esa búsqueda de perfección objetiva, de neutralidad, como lo mencionabas, se vuelve una obsesión y al convertirse en una obsesión termina también volteándose hacia el otro lado de lo que buscaban, ¿no? O sea, la búsqueda obsesiva de una neutralidad termina convirtiéndose en una obsesión y en tanto que obsesión, pues en una forma de la locura. En una pasión muy exaltada, exacto. Muestra, a medida que se prolonga la línea, muestra su naturaleza profunda, alterándose. Y Comte era discípulo del gran filósofo de la filosofía de las ciencias del siglo XIX, que es ni más ni menos que Hegel. Hegel, antecesor de Comte, filósofo mayor de la llamada ciencia racionalista, decía ya en 1807 su famosa consigna que todo lo real es racional y lo que no sea racional simplemente no existe. De ahí se empezó a estructurar el racionalismo como postura del pensamiento que se tomó toda práctica de investigación. Y por esa misma línea, numerosos estudios de la época siguieron la misma afirmación, la misma consigna. Y entonces podía ocurrir que ante la pregunta de, por ejemplo, un sujeto cualquiera, en estado creyéndose, sabiéndose, sintiéndose, en estado de desequilibrio mental y sensible. Pero aquí hacemos el paréntesis. ¿Acaso no lo estamos todos? Pero en fin, ante la pregunta de un ser, cualquiera, un individuo, sobre la naturaleza de sus angustias, de sus paranoias, depresiones, ansiedades, alucinaciones, los científicos muy hegelianamente respondían: su angustia se puede ver, medir, pesar, calcular, probar a través de instrumentos de laboratorio, tablas y reglas. Si no, carece de interés, carece de existencia. Ante eso, pues muchas personas perecieron por ser negadas, por carecer de interés, por carecer de credibilidad, dada su supuesta charlatalería, imposible de probar en un registro. Claro, que es lo que finalmente va a ocurrir en el siglo XIX con la creación de los manicomios y donde van a terminar muchas personas que por su forma de pensamiento no normalizado, que ha sido medido con tablas y reglas en un laboratorio, pero que no dan la medida que se espera, pues terminaban confinadas en estos lugares. Claro, manicomios en el sentido de sanatorio mental bajo control estricto de registro, tal como lo conocemos desde el siglo XIX. Sabemos que manicomios existían antes, bajo otros modos de ser, bajo otros tipos de confinamiento, pero el espacio tal como nos lo imaginamos y existente hasta el día de hoy, en términos de un llamado sanatorio mental con miras a un control registrado del individuo, registrando sus mejorías o por el contrario, sus imposibilidades de mejora, es fenómeno arquetípico en términos de
de estadística del siglo XIX hasta nuestros días. Por eso no es extraño que el pensamiento positivista terriblemente racional del siglo XIX y que se exasperó a finales del siglo XIX vaya a terminar en una de las experimentaciones de mutación genética durante el siglo XX que realizó la Alemania nacionalsocialista en sus campos de concentración, de donde salió y logró fugarse el doctor Joseph Mengele, quien tras la guerra escapó al sur de Argentina, donde continuó por varios años realizando sus experimentos con cuerpos vivos de todo tipo, de gatos, de humanos. De hecho, existe una película que habla acerca del caso del doctor Joseph Mengele, que si no estoy mal se titula Guacolda, y es una película donde muestra cómo este señor, después de huir de la Alemania nazi, termina en Argentina, en la provincia argentina, haciendo experimentos con niños. Sí, en el sur de Argentina, ya hacia la Patagonia, por los lados del sur, ya parte de nevados, y es de los pocos que sobrevivió al famoso proceso de Nuremberg, que fue donde a los pocos nazis que quedaron vivos después de la derrota, los juzgaron y les dieron su condena mortal. Mengele se fugó, se fue para la Patagonia, donde sigue haciendo los experimentos, sobre todo con niños. Y también se fugó cuando ya lo tenían sobre la vista, se escapó. Y de eso trata, dentro de varios documentales y películas que la han hecho, pero esta que mencionas es singularmente especial porque es argentina y plantea en los mismos escenarios en cuestión. Es casi testimonial, casi de archivo, bajo la apariencia de ficcional. Sí, y lo aterrador del doctor Mengele es que como todos estos personajes de la vida real y de la literatura, que ya sabemos que también es casi que igual de real que la realidad, Eso es más real. el doctor Mengele hacía sus experimentos no con la maldad como en su conciencia, sino con la intención de estar haciendo algo muy bueno por la humanidad. Por la ciencia, tal cual. Aquí lo fuerte es eso, que la humanidad está en segundo plano, la grandeza es el avance científico a costa de los seres de experimentación. Y entonces, tal como el doctor Mengele, y en el umbral, como ya lo mencionábamos hace un rato, donde la realidad y la ficción se borran, un colega y antecesor suyo, el profesor Dr. Victor Frankenstein, siguió a su manera el método positivo en mención. La novela de Mary Shelley utiliza la práctica del arte epistolar, donde todas las historias se cuentan a través de cartas, para darle más penetración con respecto a los lectores. Bueno, yo creo que todos sabemos de el monstruo creado por Victor Frankenstein. Este es un personaje bueno, más bien la historia tiene que ver también un poco con esa cualidad que tiene el científico de superar las normas de la naturaleza o querer superar las normas de la naturaleza, y al tratar de hacerlo, pues termina jugando con una línea muy delgada que lo conduce hacia el lado también como de lo perverso, de lo, no sé si demoníaco, o bueno, como un juego ahí todo Sí, el individuo perverso que con busca la vida. superar, que quiere superar los límites de su naturaleza para tocar las puertas de una naturaleza mucho más grande, y ahí es cuando su ser se descompone. En la obra de Mary Shelley, el capitán Robert Walton desea crear una ruta sin precedentes que una a Inglaterra con el Ártico. En esta búsqueda de celebridad, porque eso es lo que lo motiva, se tropieza con un extraño ser distante de proporciones extrañas, desmesuradas, a duras penas visible entre la nieve,
desde lo lejos, transportándose de manera así como muy, muy demencial en un trineo que está arrastrado por una jauría. Al rato, la tripulación de Walton rescata a un hombre frágil y tembloroso en el camino que está a punto de morir de frío en medio de los glaciares. Ya un rato después, cuando el hombre se ha recuperado, les revela que es Víctor y que ahora es pobre y está muerto de pánico. Se trata de un científico que se tomó muy en serio la búsqueda de la razón pura, capaz de fabricar nuevas vidas, que es lo que también hablábamos sobre ese tomarse como las cualidades de la creación de la naturaleza. Tras entrar en calor, el científico le cuenta al capitán Walton su experimento. Quiere ser Dios, está tratando de crear vida, esta vez mediante los instrumentos del racionalismo científico, y así producir un hijo de las fuerzas electromagnéticas. Por eso la famosísima escena en la que vemos tanto en la novela como en la película, donde Víctor Frankenstein trabaja con truenos y rayos y necesita voltios y voltios de energía para volver a hacer que ese corazón lata. Y a mí eso me parece maravilloso porque pues en el fondo todos somos pura energía electromagnética. Sí, claro, Frankenstein, el doctor Frankenstein, lo que quería era, a punta de esas fuerzas electromagnéticas, revivir Revivir cadáveres pues, que encontraba por el camino, como tomaba partes de un cadáver, partes de otro, los unía a través de todo el método científico y la creación finalmente será, como sabemos, un monstruo que le importa poco o nada quitar la vida del que se le atraviese por su camino y que no esté dispuesto a cumplir sus deseos. El monstruo, como en esta novela, como en las otras que vamos a ver, termina siendo un ser trágico, en tanto que no pidió nacer, no pidió venir a este mundo y por lo demás no entiende de qué se trata eso de vivir. Exactamente. Para él, de hecho, los monstruos son los aldeanos, los que representan un verdadero peligro. Son aquellas personas con quienes se tropiezan, porque incluso antes de que él manifieste un signo de agresión, son los otros, los llamados normales, los que ya lo están agrediendo, los que ya están muertos del susto, y entre más asustada la gente, más agresiva se vuelve. Y entonces, con su novela, Mary Shelley le está contestando a su siglo. Claro, está contestándole a su propio siglo a través de los mismos términos que ese siglo le está proporcionando, pero los está llevando al extremo, allí donde la búsqueda de la razón se termina revelando como una intensa pasión, un estado alterado que es capaz de producir, como lo dijo Goya alguna vez, monstruosidades trágicas, ebrias de sentimientos, pasiones, ansiedades y delirios sellados con sangre. Y bueno, ahora en un salto en el tiempo, nos vamos ahora a hacer aquí unas de las conexiones que solemos hacer en Delirio a Dúo. Que es una alusión directa, que es ni más ni menos la muy reciente, la que consideramos excelente película Pobres Criaturas, del año 2023, bajo la dirección de Yorgos Lanthimos, que une un poco de todo con el uso de los lentes gran angulares que le dan también tremendo misterio a la óptica. En esa película, Pobres Criaturas, hace homenaje fuertísimo a Frankenstein, allí donde Bella Baxter es una mujer cuyo cuerpo sin vida embarazado fue rescatado por el científico y cirujano Godwin Baxter, quien creó una nueva vitalidad, introduciendo el cerebro de su hija sin nacer en reemplazo del cerebro sin oxígeno de la ya fallecida. Todo eso, cinematográficamente hablando,
entre escenas que, aparte de homenajear al libro y a las películas que se han hecho de Frankenstein, hace homenajes directos al clásico expresionista Metrópolis de Fritz Lang, eh, de los 30, 40, si no estoy mal. Y por supuesto, está basada en el libro homónimo, que también se llama Pobres Criaturas, que fue publicado en el 1992, por el escritor escocés Alasdair Gray. Tú acabas de hacer así una mini reseña de la película de Pobres Criaturas. Suena muy extraño lo que estabas mencionando, pero sí, así tal cual es la película. Es como el juego siempre entre la vida y la muerte, ¿no? Como la muerte también produce a su vez vida y se necesita de la vida para producir también la muerte y están como en ese círculo infinito. La película es también un lugar que vamos a recomendar muchísimo. Es una de las películas que a mí más me ha gustado, de las últimas que he visto últimamente. Es hermosísima, sí, es un poco rara, es bien extraña, pero es bellísima y además tiene una estética muy llevada hacia el steampunk y es a propósito porque la película también le hace una crítica muy dura a la industrialización del siglo XIX, aunque no sabemos exactamente en qué época está recreada la historia, porque Pobres Criaturas está ambientada en un lugar absolutamente ficcional y en una época completamente también como... De injertos. Sí, como que no se Estamos entre el sabe... siglo XIX, en el Mago de Oz, en el siglo XX, en los años 50, pero también en una especie de mundo alucinado de Alicia en el País de las Maravillas. Pero tú mencionaste la estética steampunk y entonces nos podrías decir Sí, un poco de claro. qué trata. Eso iba a mencionar, la estética steampunk, que dentro de la película hace alusión a la máquina de vapor. En todas partes aparece como, no sé, como una chimenea lanzando humo, están como los trenes de vapor, están los barcos de vapor, y no es casualidad porque efectivamente, como mencionaba hace un rato, está haciendo alusión al siglo XIX y a la industrialización. Misma industrialización del siglo XIX, sobre todo inglés, que llevó al pensamiento positivista hiperracional con el que supuestamente se argumentó todas las atrocidades que se estaban cometiendo en pro del desarrollo de una potencia que para entonces pues era una potencia además de colonialista pues con intenciones imperialistas. Tal cual, exacto. Exacto. Y ahí es cuando aparentemente una novela, aparentemente una película, hace una denuncia fuertísima a un fenómeno social. Y ahí es cuando el arte es absolutamente pues, político, claramente. Y por el mismo orden de ideas, dejamos las alusiones como convocatorias a quien interese. Y por el mismo orden de ideas, pensamos que pocas obras maestras también respondieron con sus mismos términos en la misma época a los desvaríos de esa llamada razón positiva, como las ya mencionadas El hombre invisible y El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. La primera es una obra psicológica por excelencia de H.G. Wells, el mismo de La Guerra de los Mundos. Aquí también se mete ahora con otro científico, en Inglaterra igualmente, se llama Griffin, y la descripción es totalmente experimental, descubrió metodológicamente que, y estoy parafraseando todas las descripciones de la novela, al alterar el volumen refractivo de un sujeto o de un objeto en correspondencia exacta con la refracción del aire, llevándolo a condiciones en las que ni refleje ni absorba ningún tipo de luz, entonces, se explica en la novela,
Como resultado, ese objeto o ese sujeto va a perder toda visibilidad. Es decir que, a falta de cuerpos de experimentación, el protagonista lo logró con un gato a duras penas y entonces buscó más sujetos de experimentación hasta que se dio cuenta que el único que estaba realmente de manera voluntaria pues era él. Y entonces experimenta consigo mismo y su éxito es tal que ya no puede volver a hacerse visible. Es decir, que queda capturado, encerrado en su estado de invisibilidad, sin salida. Y estando encerrado, capturado, invisible, capturado en su invisibilidad, es apenas lógico que Griffin va perdiendo paulatinamente la razón, al mismo tiempo que sus tendencias homicidas aumentan. Me hiciste acordar de una película que es La Mosca, donde también es un científico Claro, que está tratando de hacer experimento de y que David Cronenberg. termina haciéndolo sobre él mismo. Exacto, sí, 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 peliculón de David Cronenberg de los 80s, donde también el protagonista está haciendo una máquina de teletransportación y en una noche de tragos, él solo en su laboratorio decide él experimentar con sí mismo. Entró a una de las cápsulas que lo iba a transportar a la otra cápsula, es decir, atravesar un proceso de Descomposición descomposición, volverse de... inmaterial, para rematerializarse en la otra cápsula. Lo que no contaba es que una mosca se iba a meter en la primera cápsula y en la integración de las partículas para la recomposición de su cuerpo, ya era una mezcla entre sus partículas y las Y las de la partículas de la mosca. mosca. Y es una belleza de cine teratológico, dícese del Tratado de las Monstruosidades, la teratología. Y es casi el mismo caso que el del hombre invisible. Claro, y sigue, evidentemente sigue la misma línea y pues de ahí que todo el cine de David Cronenberg se ha tildado de monstruoso, extraño, extravagante y a mucha gente no le gusta. David Cronenberg. En un punto en el que, volviendo El hombre al hombre invisible. invisible, el doctor Kemp está escuchando todas las razones científicas que Griffin le comenta para decirle cómo se volvió invisible, pero el lío es que ya no se puede hacer visible. Griffin y el doctor Kemp no le cree, si no es porque se está dando cuenta, pero Griffin le sigue aclarando y le dice, y aquí citamos un muy leve fragmento, Griffin le dice a Kemp, al doctor Kemp, piensa en todas las cosas que son transparentes y que no lo parecen. El papel, por ejemplo, está hecho a base de fibras transparentes y es blanco y opaco por la misma razón que lo es el polvo de cristal. Mételo en aceite, llena los intersticios que hay entre cada partícula con aceite para que solo haya refracción y reflexión en su superficie, y este se volverá igual de transparente que el cristal. Y no solamente el papel, también la fibra de algodón, la fibra de hilo, la de lana, la de madera, y la de los huesos, Kemp, y la de la carne, Kemp, y la del cabello, Kemp, y la de las uñas y los nervios, Kemp. Todo lo que constituye el hombre, excepto el color rojo de su sangre y el pigmento oscuro del cabello, está hecho de materia transparente e incolora. Es muy poco lo que permite que nos podamos ver los unos a los otros. En su mayor parte, las fibras de cualquier ser vivo no son más opacas que el agua. Aquí termina el Wow. fragmento y para llegar a una reflexión tal que la pone en voz de un protagonista quiere decir que H.G. Wells estuvo dándose lecturas fuertes de física y de óptica y tratados científicos para aprovecharlos en territorio literario. Que es lo que siempre ocurre con la literatura de ciencia ficción. Los escritores usualmente estudian el método científico y todos los términos científicos para luego hacer como una traspolación dentro de la obra. Claro, y lo chistoso es que viceversa, después del hallazgo de los multiversos por Hugh Everett, científico puro y duro, siguiendo la línea de Heisenberg, siguiendo la línea de Einstein, de los 50, 60 en adelante,
Fue la lectura de Jorge Luis Borges, de Ficciones y del Jardín de Senderos que se bifurcan, la que llenó su léxico científico, que lo sacaba del territorio literario, en este caso particular, de ficciones de Borges y de artificios, escrito 30 años después, antes de que Everett llegara a su teoría. Entonces, cantidades de encuentros, resonancias y en este caso, adaptaciones cinematográficas, en el caso del Hombre Invisible, se dieron, sin duda, incluida una obra maestra llevada a cabo por el célebre estudio japonés Toho, que así se dice, perdón para quienes sepan japonés, creemos que se dice Toho, en 1954, que es la misma productora de cine que inmortalizó a Godzilla, que Godzilla es una metáfora de los terremotos y maremotos que sacuden sin cesar al Japón. Cantidad de adaptaciones, decía, condujeron a la posteridad del séptimo arte, esta perla literaria científica, que es El Hombre Invisible. Desde el clásico de James Whale, de 1933, hasta adaptaciones que ya podríamos decir que son un poquito más comerciales, como la de Paul Verhoeven del año 2000, con Kevin Bacon como psicópata protagonista, o la de Leigh Whannell, con la excelente actuación de Elizabeth Moss como la víctima enloquecida a la que nadie le cree que su marido nunca murió y que sigue ahí, obsesionado con ella y acosándola. Queda en puntos suspensivos. Sí, 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 yo recuerdo esa película y Sí, tira más al terror sí, es psicológico. horrible. Allá donde arte, ciencia y filosofía están intrincadas en la misma modulación. Y por ende, en ese mismo sentido, hace un momento, mencionamos la isla del Doctor Moreau, decíamos, también de Wells, también es de H.G. Wells. Pero en esta en particular, la isla del Doctor Moreau, el escritor llevó al extremo esas aberraciones de la hibridación genética entre toda clase de animales, entre mezclas humanas, felinas, cerditos y demás mamíferos. Todo ese plano de personajes y sobre todo científicos de la talla de Moreau, que son así como más bien tétricos y horripilantes, monstruosos. Claro, aquí el concepto es un concepto científico y filosófico, teratológico, el tratado de la teratología, el estudio de las monstruosidades humanas, no humanas, la fuerza de la teratología y el peligro de la teratología. Y entre todo este universo que hemos tratado y que tú has hablado, que es bien perverso, pues también hay que mencionar a los científicos locos que son mucho más amables, cuya pasión es la de romper la continuidad del tiempo, sí, por ejemplo, y su secuencialidad, como por ejemplo, yo creo que ya se les está viniendo a la mente, un científico que todos, casi todos amamos, sobre todo si en algún momento alcanzamos a pasar los años 80, y se trata del científico, recordemos por favor, el de las películas que hacen parte de la trilogía de Volver al Futuro. Excelente trilogía de finales de los años 80, bajo el guión y dirección de Robert Zemeckis, el particular y pintoresco entonces Dr. Emmett Brown. Que es todo un Einstein desdoblado. Emmett Brown está rompiendo la secuencia temporal tal como mostró Einstein que podía hacerse. Entonces Emmett Brown es ni siquiera un homenaje, es el Einstein del cine. Emmett Brown, el doctor Emmett Brown de la trilogía Volver al Futuro. Y ese es un científico loco, como todos los que hemos hablado, pero es que este científico es todo bello. Es un científico loco, tierno, que logra una máquina capaz de atravesar el tiempo a punta de plutonio y que lleva a su joven amigo Marty McFly a encontrarse con sus padres en los años 50.
Evidentemente, como es un científico loco, pues arma que disparates también. Entonces lleva a Marty McFly a encontrarse con sus padres a la década del 50 del siglo XX. Sí, locuras extravagantes, como por ejemplo que la máquina del tiempo que funciona con plutonio es un DeLorean, que es un carro de lujo brutal, mejor que un Mercedes-Benz o que un BMW, que Marty McFly le dice como, vamos a viajar en el tiempo en un DeLorean. Y Matt Brown le dice como, sí, si vamos a romper la línea espacio-temporal, ¿por qué no hacerlo con clase? Y así, en medio de toda su locura, termina siendo el disparate de la temporalidad y la espacialidad. McFly se encuentra con sus padres en los años 50, cuando ellos eran muy jóvenes. Luego se regresa en el tiempo hacia el futuro, que regresarse en el tiempo hacia el futuro es muy extraño Es una de decirlo. las paradojas de la física, se regresa al futuro, así como en física cuántica se avanza hacia adelante y toda la serie de paradojas. Y de ahí que el título, Volver al futuro, a mí me parece Es una fórmula fascinante. lógica cuántica. Entonces, McFly se vuelve a encontrar con los papás en el siglo XXI para luego tener como unas peleas y duelos de vaqueros. Ahí también le hace un homenaje brutal al A western. todos los westerns de John Wayne. Tiene unos duelos de vaqueros con los ancestros de los enemigos de la familia en el lejano oeste del siglo XIX. Entonces estamos aquí como atravesando por lo menos 3 siglos. La película le hace un constante homenaje a Julio Verne, que como lo sabemos y como pues está casi que planteado por todas partes, es el creador de la ciencia ficción. Al punto de que el doctor Emmett llamará así a los hijos que tuvieron junto con una de las damas del oeste que encontró en su paso por el siglo XIX en 1800 y que lo aceptó en matrimonio. El doctor y la mujer tuvieron 2 hijos tuvo 2 hijos que presentó a Marty McFly en su reencuentro en el siglo XX. Y los hijos se llaman uno Julio y el otro Verne. Sí, tal cual. En este caso, Verne es el que, si no propiamente inventó la ciencia ficción, sí es el que más profundizó en la dimensión extravagante de los experimentos científicos, como de la Tierra a la Luna, viaje al centro de la Tierra, la vuelta al mundo en 80 días. Y entonces, claro, es un homenaje inmenso a Julio Verne. Y por lo demás, la trilogía de Cemex, Volver al futuro, es excelente. Y así las cosas, nos damos el perfecto lujo de, de volver en el tiempo y esta vez hacer mención de otra experiencia científica que es bastante testimonial, casi especular de la naturaleza humana y su disociación de conciencia como rasgo natural. Es decir, la disociación de conciencia como característica fundamental de su naturaleza. Hablamos de El extraño caso del Dr. Jekyll y del señor Hyde, novela de Robert Louis Stevenson. Publicada en 1886, donde también la ciencia, la psicología, la filosofía se entremezclan de manera literalmente esquizofrénica. Esquizofrenia, en términos literalmente clínicos, traduce división, fragmentación del yo, escisión de la mente. Y tal es el caso de Hegel, que murió por cólera en un estado de demencia, llamando a gritos al espíritu absoluto y a la razón pura, y el del Dr. Jekyll, que padeció, según sus colegas, un trastorno disociativo de la identidad. Aquí Stevenson, tras el pretexto novelístico de la bebida de un químico, en la obra esta condición se potencia y se revela. El Dr. Jekyll entra en estados de pérdida del yo, donde en su cuerpo nace el señor Hyde, que hay que recordar que Hyde, obvio, en inglés traduce esconder. Hyde, un criminal que desconoce los conceptos de locura,
y de moral. Y otra vez, en 1920, años luminosos para el cine, para el cine en concreto del expresionismo alemán, se hizo una apropiación donde esta novela es claramente un implícito, un subtexto mayor, y la película resultó otra vez un clásico mayor. Es ni más ni menos que El gabinete del doctor Caligari. Y en el gabinete del doctor Caligari hay otro subtexto, pero que brilla por su presencia, que es ni más ni menos que Freud y el psicoanálisis. Freud y el psicoanálisis con sus tratados sobre la psicosis. Recordemos que la psicosis es un tipo de esquizofrenia. Y las neuropsicosis de defensa. Que de hecho, el doctor Abraham Van Helsing, en la novela de Bram Stoker, Drácula, Van Helsing cita constantemente a Charcot y será el científico, Van Helsing, será el científico lo suficientemente irracional para entender la racionalidad del conde. En un siglo XIX en el que la ciencia y la demencia no dejan de concordar. En la película Drácula de Francis Ford Coppola, los laboratorios científicos y psiquiátricos de Helsing lo vinculan de manera ejemplar con la figura de Freud y sobre todo con la de su maestro, con la del doctor Charcot, de cuyas clases en París, históricamente cierto, Freud, el padre del psicoanálisis, reveló de la manera más positiva posible la realidad del inconsciente. Freud fue discípulo de Charcot, allá donde en Drácula Van Helsing no hace más que citar a Charcot, y de alguna forma en Drácula Van Helsing es un tipo de Charcot y por eso logra simpatizar con las pulsiones de Drácula. Sí, el personaje de Van Helsing dentro de la novela de Bram Stoker es uno de los personajes más fascinantes, casi que protagónico. No sé, la novela se llama Drácula porque es el personaje monstruoso, pero Drácula en la novela aparece muy pocas veces, se revela muy pocas veces porque es más bien una figura como que se escabulle, que solamente hace presencia a través de las fuerzas de la naturaleza, como las tormentas, el viento, los rayos, la neblina y cierto tipo de animales, ¿no? El que más conocemos, el famosísimo... El vampiro, pero también las ratas, los lobos. Sí. Y así es como uno sabe que por ahí está rondando Drácula, porque aparece una jauría de lobos aullando. Porque... Sí, en términos freudianos, como una pulsión multiforme, una pulsión que se revela de muchas formas, pero siempre con capacidad de transformarse. Y entonces en la novela la figura de Drácula es absolutamente misteriosa. Mientras que Van Helsing sí aparece todo el tiempo está presente Van Helsing tratando de entender qué es eso extraño que hace presencia pero que no se puede ver, que no se puede medir, que no se puede como explicar a través del método científico, pero que él sabe que está ahí, que está haciendo presencia. Entonces Van Helsing en una de sus múltiples apariciones dentro de la novela y en uno de sus famosísimos diálogos, porque los diálogos de Van Helsing son maravillosos, porque es tratar de explicar lo inexplicable a través de el método científico. Sí. Entonces está hablando, voy a leerles un fragmento en el que él le habla a John Stewart, que es médico. John Stewart fue alumno de Van Helsing y Stewart es el director del centro psiquiátrico donde están ocurriendo cosas extrañas, sobre todo con uno de los pacientes. Y entonces Stewart no entiende lo que ocurre y Van Helsing le dice lo siguiente: usted es un hombre inteligente, amigo John, razona bien y su perspicacia es sagaz, pero tiene demasiados prejuicios.
No deja que sus ojos vean y que sus oídos oigan, y lo que está fuera de su vida diaria carece de importancia para usted. No cree que hay cosas que no entiende y que sin embargo existen, que algunas personas ven cosas que no ven las demás, pero existen cosas antiguas y nuevas que no llegan a captar los ojos de los hombres, porque conocen o creen conocer las cosas tal como otros hombres se las han enseñado. Ese es el error de nuestra ciencia. Quiere explicarlo todo y si no puede explicarlo, entonces dice que no hay nada que explicar. Sin embargo, vemos surgir cada día alrededor nuestro nuevas creencias, o se creen nuevas, aunque son viejas que fingen ser jóvenes, como esas damas elegantes de la ópera. Supongo que usted no creerá ahora en la transferencia corporal, ¿verdad? Ni en la materialización, ¿verdad? Ni en los cuerpos ancestrales y astrales, ¿verdad? Ni en la lectura del pensamiento, ¿verdad? Ni en el hipnotismo. Sí, dije, en eso sí, en el hipnotismo. Charcot lo ha demostrado palpablemente. Y el profesor sonrió. Puntos en continuación, llamamientos, solo llamamientos, como las pulsiones que buscan inducir, atraer, seducir, jamás decir. En ese punto, llegamos así a un breve recorrido por unas cuantas cimas literarias y cinematográficas que enseñan la razón de la sinrazón, así como la psicosis que habita en la llamada cordura. Recordamos las palabras de Voltaire: los seres humanos serán siempre locos y los que los intenten curar son los más locos del paseo. Con este saludo voltereano a la psicología y a la psiquiatría, llegamos al final de este delirio a dúo, que no olvidemos anticipa la segunda parte de Los Poetas Malditos Latinoamericanos, cuya primera parte ya la pueden encontrar en el canal. Gracias por escucharnos. Estuvimos con ustedes Pablo García Arias y quien les habla, Ángela Rivera Soriano. Agradecemos como siempre a Aurín Barrero y a Don Jack por la postproducción de este podcast. Los encuentran en sus redes sociales como @aurin.music y @don_jack, donde tendrán acceso a su contenido y demás proyectos artísticos. No olviden, si les gusta nuestro contenido, darnos like, compartir, seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran también en Instagram como @delirioadu. Un abrazo para todos. Chao, chao. Hasta luego.